Hola, muy buenas, otra vez, soy Luis Martínez, técnico de Taiwer Generadores, y hoy quiero hablar sobre un tema que preocupa mucho a los compradores de generadores eléctricos. Son las emisiones acústicas, el ruido. ¿Qué ruido va a hacer el generador eléctrico que voy a comprar? ¿Cómo lo puedo saber antes de comprarlo el ruido que va a hacer? Pues es muy sencillo, mirándolo en la ficha técnica. Pero claro, en la ficha técnica vemos que nos pone 60 dB, 80 dB, 90 dB, 100 dB, 60, 50, ¿de acuerdo? Son números y no sabemos clasificarlos, pasarlos a sonidos, a compararlos con algo de lo que estemos acostumbrados a oír, ¿de acuerdo? Entonces vemos la ficha técnica y nos quedamos igual. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Primero vamos a dar unas pequeñas nociones acústicas, ¿de acuerdo? Sobre la acústica. Cuando un cuerpo elástico vibra, produce unas vibraciones que se propagan a través del medio. En nuestro caso, el aire, ¿de acuerdo? Porque en el espacio no hay sonido. No hay sonido porque no hay aire, entonces no se propaga el sonido. Cuando vemos en la Guerra de las Galaxias que algo explota, es imposible, porque lo oímos, oírlo es imposible, porque no hay aire, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estas emisiones acústicas, estas vibraciones en el aire se propagan, llegan a nuestro oído en forma de compresiones y dilataciones, parecidas a un muelle, ¿de acuerdo? Cuando se suelta. Entonces, cuando llega al oído humano, la vibración se produce en nuestro tímpano y esto se procesa en nuestro cerebro en forma de ruido, ¿de acuerdo? ¿Cómo se consigue atenuar estas vibraciones? Pues en los generadores eléctricos simplemente se consigue haciéndolo con una caja metálica, con materiales que absorban el sonido en su interior. En Taiwer Generadores actualmente están consiguiendo tener unos excelentes resultados en atenuación de ruido, ¿de acuerdo? Entonces los generadores insonorizados están llegando a una media entre 58 y 65 decibelios, que es muy, muy aceptable. Actualmente en el mercado no hay nadie que llegue a menos de 58 decibelios, aparte de generadores que, bueno, hay algunos casos que serían generadores altamente costosos, pero que solo comprarán en la NASA o en los SWATs, en el ejército. Porque a nivel de usuario, lo que máximo se consiguen son unos 58 decibelios. Y ojo que esos 58 decibelios son medidos a 7 metros de motor. Lo que si los midiésemos encima del motor serían unos 90. Siempre los decibelios son medidos a 7 metros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos clasificar los sonidos cuando vemos que nos dicen, por ejemplo, nos dicen 40 decibelios? ¿A qué equivale en la vida real 40 decibelios? Pues 40 decibelios equivale más o menos a un cuchicheo. Cuando alguien está hablando, está comentando algo, eso serían unos 50 decibelios, ¿de acuerdo? 60 decibelios, que es cuando empiezan, que es a lo que se llega, 58, 60 decibelios, de los generadores inverter, corresponde al ruido de una aspiradora casera, ¿de acuerdo? Al ruido de una aspiradora casera, una oficina ruidosa, ¿de acuerdo? El tráfico urbano, ¿de acuerdo? Entonces, 70 decibelios, ya nos vamos al ruido que haría un camión de la basura cuando está en marcha el motor, en ralentí. Cuando está parado, el ruido que haría un camión de la basura. 90 decibelios equivale ya a cuando pasa el metro sobre los raíles, para que os hagáis la idea. Cuando pasa un metro, ese sería el ruido que hace el molinillo de café cuando está moliendo el café. 100 decibelios equivale a gritos de personas, ¿de acuerdo? Y 110 decibelios equivaldría ya a un martillo neumático de los que vimos en la obra, una sirena de ambulancia, ¿de acuerdo? 120 decibelios ya equivaldría a un avión a reacción. Cuando escuchar un avión a reacción a unos 60 metros aproximadamente, para que os hagáis también la idea. Entonces, lo máximo que se llega sería entre 50 y 60 decibelios, que sería una conversación corriente, una mezcla entre conversación que no esté muy alto el volumen. Por lo tanto, si un generador es de 58 decibelios, puedes mantener una conversación a 7 metros de él sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? A más potencias, a otros tipos de generadores que ya hacen 90 decibelios de ruido, ya empieza a ser un generador ruidoso.
¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Hay mucha gente también que se compra uno de 90 decibelios o de 60 decibelios y aún más le atenúa, le hace una especie de cajas de poliuretano con sus salidas para el aire, ¿de acuerdo? Y para su salida de escape. Hay gente que hace muchas manualidades de este tipo, pero ya os digo, 58, 60 decibelios es considerado como un generador insonorizado en el que puedes mantener una conversación sin ningún problema a 7 metros de él. ¿De acuerdo? Entonces, nada, yo creo que con estos datos que os he dado un poquito, os podéis hacer una idea del sonido que puede hacer un grupo electrógeno a 58 o 60 decibelios. Y podemos tener claro que 90, 100 decibelios ya empieza a ser ruidoso, molesto. ¿Qué se puede hacer? Meterlo en una sala aparte, ponerlo más lejos del lugar donde vayamos a estar, ¿de acuerdo? Hay muchas técnicas que utiliza la gente. Normalmente los generadores grandes de emergencia se tienen en una sala, o sea que aparte de los 60 decibelios que producen, se consiguen atenuar a 30, 40 decibelios. Otras soluciones que hay es en los grupos electrógenos más industriales, más grandes, acoplarles un escape residencial, ¿de acuerdo? Que esto se consigue bajar unos 15 decibelios menos de los que está atenuando el grupo electrógeno en ese momento. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya os hacéis un poco la idea del ruido que hacen los generadores eléctricos y grupos electrógenos así. No se engaña a nadie y veis claramente en una ficha técnica la información que os están dando antes de comprar vuestro generador eléctrico y así hacer una compra segura. Gracias y hasta la próxima.